en Pauta de Análisis. Bueno, seguridad ha sido lo que más se ha hablado en los últimos días y va a seguir siendo así. Es por eso que hemos contactado a Lucía Damert, quien se especializa en materia de seguridad, socióloga académica de los H. Estuvo en el gobierno del presidente Boric también trabajando. Lucía, ¿cómo está? Qué gusto tenerla con nosotros. Claudia y Gerardo, le saludamos. Buenos días. Hola Claudia y Gerardo, ¿cómo están? Qué gusto, Lucía. Estoy un poco afónica, pero Sí. estoy acá. Bueno, como el 95% de las personas que hay una cantidad de virus enorme. Lucía, yo me he acordado mucho de ti, además a propósito de tu último libro sobre crimen organizado, sobre economías clandestinas, porque la discusión sobre la agenda de seguridad del gobierno ha generado una parte al menos, no las 30 medidas que son más bien como discusión de ley, sino que la reforma constitucional en un estado de excepción largo, con incluso, ¿no es cierto?, con congelamiento, restricción de libertades fundamentales, un debate enorme en la fuerza del oficialismo. Pero el gobierno insiste en que se requiere un estado de excepción que le permita al Estado tener las herramientas de enfrentar organizaciones criminales que son de otro nivel. Esto no es delincuencia común. En tu experiencia, ¿cómo lo ves? ¿Es necesario un nuevo estado de excepción que permita darle facultades al Estado para dar esta batalla? No, Claudia, realmente no logro entender cuál es la estrategia comunicacional, narrativa, técnica o política del gobierno en esta decisión. El gobierno tenía todo para hacer puros puntos, puros goles con las otras medidas de seguridad en una agenda donde iba a tener una oposición más bien débil, dado que el gobierno anterior ya aprobó leyes que son similares en términos de castigos, en términos de aumento de penas, ¿cierto? Más bien se había instalado la conversación que digamos, el debate era que el gobierno haga y no siga legislando. Pero con el tema constitucional sale el área de la seguridad. A ver, el crimen organizado, las organizaciones criminales se tienen que enfrentar con las capacidades del Estado para enfrentarlas, que son una buena policía, una buena capacidad de investigación, una buena inteligencia, cárceles seguras para que no se escapen ni realicen sus tareas desde ahí. Y yo creo que Chile no está en una condición de un país fracasado, de un Estado frágil, que no puede hacer esas cosas. Verdaderamente, cuando uno mira las noticias de Chile desde afuera, pareciera que estamos en una situación donde las instituciones son incontrolables, donde la corrupción es rampante y por ende lo único que se puede hacer contra estas organizaciones criminales es eso. Pero luego hay un montón de otras medidas, los hemos conversado muchas veces, pero el gobierno se enfrasca en en esta discusión constitucional que logra hacer cuatro cosas, diría yo. Primero, abre la discusión sobre los cambios constitucionales, algo que habíamos dicho y el presidente había dicho en su campaña electoral que no iba a hacer. Segundo, instala la conversación de la seguridad en el marco principalmente de la restricción de derechos. Y eso me parece peligroso. Tercero, desarrolla un campo que yo personalmente no conozco al presidente Kast, pero no me da la impresión que el presidente Kast tenga una pulsión, digamos, autoritaria, que haya llegado y que ahora lo que esté pensando es cómo se va a quedar 16 años o 15 años en el poder o que quiera gobernar sin el Congreso. Pero la propuesta deja el campo listo para que cualquiera lo pueda hacer. Y cuarto, y tal vez más complejo aún, pone a las instituciones en una situación medio como compleja. ¿Qué va a hacer cuando dicen que el estado de excepción va a estar a cargo de un general? ¿Qué general? ¿Van a ser los carabineros que van a mandar a las Fuerzas Armadas? ¿Van a ser las Fuerzas Armadas que van a venir a patrullar la calle o a meterse a territorios? ¿Es verdad que va a ser los políticos los que van a definir qué organizaciones criminales son realmente criminales organizadas? Lucía. Estamos hablando además de políticos que la mayoría, en muchos casos, en muchos países, están siendo penetrados por la plata en los narcos, que tenemos serios problemas de corrupción, cuántos no están presos. Entonces,
Me parece que abre espacios que son muy peligrosos. Usted escucha a Lucía Damert, socióloga académica de la USACH, hablando sobre seguridad, una materia que ella maneja con amplitud. Lucía, ¿qué le parece si la posibilidad, no constitucional, pero sí legal, de hacer modificaciones? El ejemplo queda ayer, cuando un juez de garantía en Iquique decide que reos de alta peligrosidad, pertenecientes a la mafia china, que están en prisión preventiva y han sido trasladados al penal La Laguna de Talca, tienen que ser devueltos hacia Alto Hospicio, ¿no? Dentro de la argumentación que había entregado el gobierno, el ministro Arrau, aquí en este estudio lo hizo, dijo que pasaba eso, de los recursos de amparo habitualmente, y provocaba que reos de alta peligrosidad o criminales que estaban a cargo de grupos de crimen organizado ponían recursos de amparo para llevarlos a lugares que les acomodaban más a ellos. Requiere un cambio legal, ¿se entiende así? Sí, lo que pasa es que el Estado de Derecho, esto es como la vida misma, ¿cierto? No puede ser que a mí me guste el Estado de Derecho cuando me viene bien a mí, cuando no me viene bien a mí, diga que es malo y entonces voy a desaparecerlo. El Estado de Derecho es lo que nos brinda protección a todos, que puede haber mecanismos legales para fortalecer las instituciones, que necesitamos un nuevo código penal, que es muy importante tener cada día más instancias de asegurarnos que no hay corrupción y que este tipo de medidas no se toman por amenaza, por corrupción, sino tal vez por algún punto cierto que debería ser cambiado, pero está súper abierto el espacio para ese debate. El gobierno anterior cambió 70 leyes. Mm. Venimos cambiando leyes hace mucho rato. Si lo que le falta, y con todo respeto, yo creo que lo que tiene que hacer el ministro Arrau es política pública. Son programas No, donde uno ve a la pero, policía en la pero, calle, por pero ejemplo. mi pregunta en este caso es que la ley, como está, permite estos recursos de amparo y que no quede en régimen especial. Es decir, si usted acepta eso, que se podría hacer Sí, esos cambios para hacer esas se excepciones con ellos. podrían hacer, ¿Sí? por supuesto que se podrían hacer, y yo este caso no lo conozco en detalle, pero me parece que hay que mirar cómo ha sido el procedimiento, porque evidentemente a veces el titular, digamos, puede dejar de lado que los procedimientos no se hicieron bien. Tú puedes ser criminal y estar pagando las culpas, digamos, perpetua, pero incluso siendo criminal y pagando perpetua tienes derechos. O sea, tratemos de no saltar al mundo donde mañana hacemos un plebiscito para ver si está bien Mm. la pena de muerte, Sí, porque Lucía, probablemente vamos a tener ahí un problema, ¿no? ya, pero es que el tema de las cárceles, digo, además de toda la discusión respecto del Estado de Derecho, las libertades, el tema de las cárceles es crucial y tú misma Así lo es. has explicado, yo te he entrevistado en varias ocasiones, porque si uno mira el crimen organizado, las cárceles no son un lugar donde van a ir a reformarse, sino que es como su oficina de trabajo. En eso se han ido convirtiendo las cárceles en América Latina, en el lugar Así es. donde opera, su centro de operaciones. Para evitar eso, el gobierno tiene claridad respecto a las cárceles, para hacer cárceles segmentadas de alta seguridad. No primero, ¿se requiere una reforma constitucional para hacer cárceles segregadas de alta seguridad como plantea el gobierno? ¿O se podría hacer por ley? Un poco en la línea de lo que te pregunta Gerardo. Lo que Sí. pasó con este plan carcelero que tuvo todo el espectáculo del mundo, pero que ahora un juez de Iquique saca 4 integrantes de la mafia china y los devuelve a Alto Hospicio, parece ante la ciudadanía como un juego, como que aquí al final, ¿quién tiene el control? ¿Se requeriría hacer un cambio constitucional para acreditar que las cárceles de alta seguridad son el espacio para el crimen organizado? No, es que la política criminal no se hace por TikTok, Claudia. El problema es ese. El problema es que efectivamente el sistema carcelario es un sistema que está agobiado. Tenemos más de 60.000 presos. Hemos pasado un límite que no habíamos pasado nunca. La gran mayoría de esos presos hoy en día no son miembros del crimen organizado a nivel total. La verdad es que miembros altos de organizaciones criminales son poquísimos. En el caso del traslado, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el ministro Rau. Hay que mirar por qué eso no ha funcionado y cuáles son los mecanismos legales y también de gestión que pueden haber impactado en que se tome la decisión que no se cambien de lugar. Pero de ahí a decir que para eso, por ejemplo, uno necesita un cambio constitucional, y más aún, este tipo de cambio constitucional me parece que es una exageración. Por otro lado, el sistema carcelario chileno
tiene millones de problemas, pero la gran mayoría de los funcionarios de Gendarmería está haciendo bien su trabajo, la gran mayoría de los fiscales y jueces también. A mí me preocupa un poco cuando empezamos a hablar como que el sistema no funciona, que todo es corrupción, que todo es a favor de los criminales, porque ya saben, la palabra hace realidad. Entonces, ¿qué es lo que piensa el ciudadano? El ciudadano piensa que verdaderamente acá los criminales hacen lo que se les da la gana, Mm. es lo que dicen una y otra vez. Y eso no es así. Claro, nos Tenemos serios saltamos, claro, problemas. nos estamos saltando la discusión respecto a los tribunales de justicia en esta vuelta. O sea, por ejemplo, podría haber una agenda muy importante, muy propositiva del Mm. gobierno para trabajar con el Poder Judicial que permita hacerlo mucho más expedito, que permita mejorar el sistema de penas. O sea, podríamos hacer política pública, podríamos hacer política criminal, pero ahora estamos todos enfrascados en el tema constitucional y me parece que eso no ayuda a una discusión más seria, ni siquiera nos ayuda a ser más castigadores. Pero usted tiene problemas o objeciones con poner restricciones que sean excepcionales para los líderes criminales, por ejemplo, como lo hacen en la italiana, es decir, régimen de visita No, mucho más estricto que el resto, o que no puedan ser trasladados. Aquí la justificación del juez fue arraigo familiar, es decir, que estaba lejos de la familia, por eso había que sí, volverlo al penal de alto hospicio y no dejarlo en una cárcel de alta seguridad en el Maule. O sea, ¿está a favor sí. que si hiciera un cambio legal para que esa excepción se pueda hacer? Mira, en general, las cárceles están hechas para dos cosas, Gerardo, para castigar, pero también para rehabilitar, porque esta gente va a salir. Y la peor gente en el mundo criminal hoy día es la gente que la deshumanizamos en la cárcel y que sale entonces mata a todo el mundo, viola a todo el mundo, empala a todo el mundo, etcétera, porque eso es lo que vivió dentro de la cárcel. Entonces, lo primero es decir que efectivamente no estoy a favor que una decisión de gestión carcelaria, que es decir, no podemos tener estas personas porque tienen un alto compromiso delictual en esta cárcel y porque desde esta cárcel están organizando, ¿Mm? por ejemplo, hechos delictuales, las vamos a trasladar que eso no lo puede hacer Gendarmería. Eso me parece que está mal. Otra cosa es agarrar y decir, bueno, ¿qué les parece si no les damos de comer? Bueno, ¿qué les parece si Pero que, mejor no les damos a pero luz que, del día? ¿Cierto? Que son pero cosas ¿dónde se ha que, dicho eso? bueno, acá ha habido una conversación sobre si los presos deberían de tener el mismo régimen que tienen en El Salvador, donde es un régimen donde se les da un nivel de comida muy bajo para que no tengan energía, donde la gran mayoría, donde hay juicios de a 700, 800 muchachos por vez para hacerlo más rápido, donde la gran mayoría está en prisión preventiva, ¿cierto? Y yo no estoy abogando porque los criminales estén en la calle, pero lo que sí creo es que la conversación respecto a la gestión carcelaria, Mm. que es lo que tú me preguntas, es una conversación súper válida que tiene que enfrentarse. Mm. No me queda claro que esa solución esté de la mano con la decisión de un cambio constitucional. Mm. Lo más seguro es que tenga que ver con un cambio legal. Mm. Y lo otro que te puedo decir es que estoy segura que tiene mayoría en el Congreso y que va a haber muy poco parlamentario que votaría en contra de una cosa como esta, por ejemplo. Sí. Mira, estoy pensando frente a la ciudadanía también. Lucía Damer, socióloga académica de la USACH. Por ejemplo, ayer se publicó una columna interesante, también polémica, de dos intelectuales, Arturo Fonten y Javier Couso, sobre lo que implica esta reforma para las libertades esenciales. Y dice, el presidente Kast no propuso esto en su programa de gobierno, no está en su programa de gobierno, y si debía retirarlo o no. Y la respuesta, por ejemplo, de un senador importante como Arturo Esquella en redes sociales fue que esto era una frivolidad y que aquí no se estaba mirando lo que está viviendo la ciudadanía, y un poco nos lo decía esta mañana Mario Desbordes, que la ciudadanía en las comunas más vulnerables ya están encerrándose temprano, ya viven una suerte de estado de sitio casi voluntario. Entonces como que Obligatorio, claro. como que se dan en dos planos esta discusión. ¿Cómo hacerse cargo de esta angustia ciudadana de la persona de Pedro Aguirre Cerda que se encierra con su hijo a las 7 de la tarde y no sale más, como un toque de queda Sí. voluntario? Y esta discusión respecto a los derechos fundamentales, porque sabemos también en América Latina que la gente está dispuesta a renunciar a sus libertades por seguridad. Eso es teóricamente, Claudia. Cuando uno dice teóricamente sí,
pero a ver si yo voy mañana a la casa de ustedes, me meto a la casa a buscar droga, me llevo a sus hijos sin ninguna declaración de ningún nadie, los tengo presos por 60 días esperando a ver si les gustaría. Lo que pasa es que cuando uno piensa en esto, piensa que esto no le va a ocurrir a uno, piensa que esto le va a ocurrir a A otro otro. grupo de la población, ¿cierto? Entonces, mira, dos cosas. La columna de Coso y Fontaine hace punto en el tema constitucional, ¿no? Y lo que dicen es que acá hay una improvisación muy grande, y le ha contestado el presidente del Partido Republicano que está jugando su rol, digamos. A mí no me gusta la respuesta, pero entiendo que debe haber una presión muy grande de sus militantes por ser, digamos, muy duro, ¿no? De no ser lo que ellos mismos llaman la derechita Cobarde, nerviosa. ¿Cómo cobarde, era? La derechita cobarde. cobarde. Ya, entonces yo creo que ahí hay una parte de una ritualidad política que uno tiene que entender. A mí no me gusta que el debate esté en ese nivel, no, pero lo entiendo. Lo que me parece más preocupante es la percepción que verdaderamente con esta discusión vamos a solucionar el problema de esa gente que se encierra en la calle, porque la que se encierra en la casa, porque para poder evitar que la gente se encierre en su casa, hay cosas que tenemos que hacer y que no estamos haciendo y que este gobierno no está discutiendo. Por ejemplo, aumentar la presencia policial en ciertos horarios en esos barrios. Por ejemplo, ser muchísimo más eficaz en la lucha por el control del espacio público. Eso no es militares, eso es policía. Por ejemplo, uno esperaría que el gobierno diga, bueno, vamos a aumentar la dotación policial. Esa es una discusión Pero si que eso ya, nos puede llevar. eso ya se dijo, Lucía, está en proceso. Es más, hay un proyecto, le van a subir el sueldo, va a haber más carabineros y se va a mantener el mismo tiempo de formación para no debilitarlo. Eso ya está en avance eso. No, no, el gobierno no ha planteado nada específico para resolver el problema hoy. Lo que el gobierno ha dicho, porque los 2 años, la extensión de años de formación policial fue el gobierno anterior. Y el aumento el problema que tenemos con que no hay suficientes candidatos para ser carabineros, se ha tratado de solventar aumentando salarios, Mm. mejorando condiciones, ¿cierto? Sí. Pero hoy día uno podría tener un programa que, por ejemplo, aumentara, no digo aumentar la dotación teóricamente, sino agarrar y decir, en los 50 barrios donde verdaderamente, porque además reconozcamos que el problema del homicidio, de la gran violencia, está ultra concentrado en ciertos territorios. Mm. Entonces uno sí podría agarrar y decir, en estos Ahí subir 100 dotación. en presencia policial permanente Bien, toda la bien. noche, ¿sí me entiendes? Porque en el fondo nosotros tenemos Las Condes, donde la tasa de homicidio es virtualmente cero, y tenemos barrios en algunas comunas donde la tasa de homicidio puede ser, no sé, 2 veces el Mm, promedio Bien. nacional. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son, Gerardo, Claudia, las conversaciones que nos llevan mm. a fortalecer el Estado de Derecho, a mejorar la gestión, asegurarnos que los verdaderamente delincuentes, los que están haciendo megamillonarios con esto, vayan presos y que también, y esto es fundamental, todavía nosotros en este país tenemos presos aquellas personas que cometen el delito y los agarramos con la mano en la masa. Necesitamos mejorar la investigación criminal. Previa. Esa debería Sí. ser nuestro objetivo central. Luz, Ahora, eso se logra con algo de lo que estamos hablando, muy poquitito. Entonces, a mí me gustaría una agenda que lo que haga es decir, ¿por qué no triplicamos la probabilidad de condena? Vayan todos presos, muchos años, pero no solamente los que los agarras en la puerta de la casa. Lucía Damer, socióloga académica de la USACH. Un gusto, como siempre, Lucía. Muchísimas gracias además por Chao, tu Ha sido muy experiencia amable, en Lucía. este tema. Que esté muy bien, que les Lucía. vaya muy bien. Que se Gracias. Hasta mejore, luego. Que que se se mejore esa recupere. voz. Chao. Chao. Chao.